Bienvenidos a otra cápsula ¿Oíste? Tenemos el gusto de tener invitado a Daniel Daza en una cápsula más. Este espacio lo creamos para dar a conocer a a nuestros investigadores, investigadoras del Oíste, y bueno, que también nos cuenten, digamos, sus experiencias. En este caso, Daniel Daza, él es doctor en antropología social y cultural de IDAES de la UNSAM, especialista en antropología y etnografía de lo digital. Pero bueno, vamos a dejar que sea él quien nos cuente. Daniel, nosotros estamos muy contentos de tenerte acá el día de hoy en esta otra cápsula ¿Oíste? Y bueno, queremos escucharte, que nos cuentes, bueno, sobre todo cuál es tu formación, cómo resultaste vinculado al Oíste, y bueno, que también nos cuentes cuáles son tus áreas de investigación, los temas que te gustan, que te atraen, que te interpelan y con los cuales vienes trabajando. Así que te damos la bienvenida, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy contento de formar parte de este espacio. También orgulloso porque han pasado investigadores e investigadoras a quienes respeto mucho, así que la verdad que estoy muy contento y agradecido por la invitación. Bueno, arranco con la formación, si te parece, Norma. Y Sí, sí. bueno, mi formación ha sido un poco rizomática, digamos, ¿no? Yo me recibí como licenciado en Ciencias de la Educación en la UBA y ahí me marcó para toda la vida la mirada educativa, digamos, ¿no? Que es algo que tengo siempre como lente y que está en mi trabajo. Hice ahí un recorrido después por la didáctica, de especialización de posgrado, también me especialicé en recursos humanos porque siempre formé parte de digamos, el ámbito académico y también de la gestión, ¿no? He participado en algunos proyectos de gestión en el Estado y también en el ámbito privado. Y bueno, terminé, no sé si terminé, porque bueno, veremos cómo sigue el trayecto formativo, pero sí me doctoré en Antropología Social y Cultural en el IDAES, en la UNSAM, con una tesis que justamente es una etnografía de lo digital vinculada con Internet comunitaria. Ese ha sido como mi recorrido, digamos, de formación, así, muy sucinto, muy rápido, pero para que tengan una idea un poco de dónde estoy parado, para mirar un poco el trabajo de investigación que estoy haciendo. Buenísimo, Dani. Genial. Seguramente te haremos alguna pregunta de esa investigación, así que si quieres contarnos un poco cómo resultaste con el Oíste, vinculado al Oíste, y después si querés nos empezás a contar los temas, áreas de investigación que vienes trabajando en este último tiempo. Buenísimo. Bueno, al OISTE me vinculo desde la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de San Martín, que es donde estuve trabajando y donde actualmente soy investigador asociado en el IDAES. Y ahí me sumo, digamos, a pedido de Alexandre Roy con el trabajo que venía haciendo Fernando Peirone en el observatorio desde la Universidad de San Martín. Y bueno, esa fue como mi suerte de poder sumarme al Oíste y encontrarme con un grupo de gente increíble y preguntas de investigación que también me atraparon. Y bueno, desde hace varios años ya estoy formando parte activa de este grupo de trabajo. Hoy con una pertenencia donde también estoy trabajando un PAS y también estoy haciendo algunas cosas con UNIPE. Entonces, si bien tengo mi identidad UNSAM, también estoy repartiendo la razón con lo que hago en docencia, más que nada en un PAS y en UNIPE, ¿no? Pero bueno, ese es un poco mi recorrido con el observatorio. No, también debo decir que tengo el orgullo, la alegría de compartir a partir de esto que queda de este año y lo que va a ser el año que viene, el equipo directivo con Lila Pagola, con Fernando Peirone. Vamos a encarar una etapa en el observatorio que bueno, a mí me pone súper contento o asumir otro rol por ahí un poquito con más responsabilidad de la que venía teniendo hasta ahora, ¿no? Y en ese sentido, como pensando en temas de investigación,
el tema de investigación, digamos, como principal o el que me quita el sueño, podríamos decir, tiene que ver con esta pregunta que el OISTE trabaja en relación a las diferencias, la brecha, digamos, ¿no? Que existe entre la forma en la que, en términos generales, se enseña dentro de las universidades del conurbano específicamente, y digamos, la manera en que los estudiantes, les estudiantes, aprenden por afuera del ámbito universitario, ¿no? Es como ahí la idea del desarrollo de saberes tecnosociales y cómo son, digamos, de alguna manera incorporados en la enseñanza formal de las universidades es algo que a mí desde distintos puntos de vista me interpela y bueno, recientemente presentamos la primera parte del informe del observatorio, de una investigación que hicimos con el observatorio antes de la pandemia, con Lucila Duguera, y tuvimos el honor de presentarla, y bueno, un poco esa investigación aborda esta pregunta, así en términos generales, tratando de dar luz a alguna de esas habilidades tecnosociales, sociotécnicas que tienen las juventudes dentro del ámbito universitario para, digamos, desarrollar esos aprendizajes que la universidad les plantea y la sociedad informacional también les plantea, ¿no? Claro, total. Y Dani, también acá veíamos en tu, digamos, en tu experiencia todo el trabajo con la etnografía digital. Contanos un poco cómo vienes transitando ese ámbito, ese conocimiento que pues antes era como incipiente, pero cada vez se vuelve más explosivo desde la pandemia. ¿Qué nos puedes contar como en esa área del conocimiento? ¿Cómo lo vienes encontrando? ¿Qué has explorado? ¿Qué vienes indagando? Bueno, digamos, yo llegué al campo de la etnografía de lo digital a partir de mi tesis de doctorado, ¿no? Que tuvo que ver con ver cómo aprenden y cómo desarrollan su activismo grupos de internet comunitaria en Buenos Aires y también en Brasil. Hay grupos en todo el mundo de este tipo de técnicos, de activistas, de hackers. Y la etnografía de lo digital se me hizo como una necesidad, entonces empecé a profundizar un poquito dentro del marco de la antropología de lo digital en las herramientas etnográficas para abordar lo digital y fui construyendo un conocimiento junto a otros colegas de distintos lugares del mundo y de la Argentina y nutriendo mi propia investigación, digamos, ¿no? Que era una investigación que necesitaba de esa mirada, de esa herramienta y también de la manera de contar, la manera de relatar y de narrar los resultados de mi investigación específicamente. Hoy por hoy, la pandemia mediante, es un campo mucho más desarrollado, es un campo mucho más conectado, existe una red latinoamericana de antropología de lo digital, que también trabaja sobre etnografía, hay varios grupos de etnografía de lo digital dando vueltas, bueno, de hecho, hemos hecho también desde el OISTE un trabajo en pandemia con Flora Adorno, que se llamó Meshnautas, que era una serie de podcasts que intentaba visibilizar, intentaba mostrar detrás de escena de les investigadores que venían trabajando con etnografía digital para mostrar un poco las distintas perspectivas, para un poco también conectarlos, ¿no? Porque muchas veces antes de la pandemia era como, bueno, me quedé sin campo presencial, ¿cómo recurro a seguir trabajando? Y bueno, a veces la etnografía de lo digital, la antropología de lo digital aparecía como una solución que a veces se podía aplicar y a veces no. Pero bueno, fue un poco ese el recorrido que yo hice desde la etnografía de lo digital, con mucho trabajo colaborativo con colegas, mucha puesta en práctica, mucho intercambio de trabajos y de preguntas de investigación que se venían realizando. Y bueno, por suerte todavía falta camino, pero por suerte está como más instalado, hay mucho más material, hay muchos más papers, hay muchos libros y hay más circulación del conocimiento sobre lo que implica etnografiar en lo digital, con lo digital y lo digital, digamos, ¿no? Como ahí hay una complejidad interesante simplemente para decir que no es simplemente una perspectiva instrumental, sino también tiene una mirada filosófica sobre lo digital que atraviesa tu pregunta de investigación específicamente. Qué fantástico, es un universo que ha crecido muchísimo y me surge como dos preguntas. Por un lado, en primer lugar, me surge como la pregunta de
¿cuál fue como uno de los principales cambios que logras como identificar después de la pandemia en torno como a las temáticas educativas, a esta brecha de la que hablabas, que logras identificar que cambió sustancialmente desde la pandemia y qué horizonte ves en adelante? Porque claramente se puede llegar a pensar los cambios digitales con la pandemia como continuidades, pero también como rupturas. Entonces, te pregunto qué horizonte se ven hacia adelante como preguntas de investigación interesantes para seguir indagando. Bueno, ahí yo lo que vengo pensando, charlando, escuchando, discutiendo con colegas, digamos, desde el lado docente, tengo una mirada un poco crítica en relación a que la necesidad de superar la pandemia nos llevó a que en las universidades concretamente casi que volviéramos un poco está muy bien revalorizar lo presencial, pero olvidándonos de lo que aprendimos en lo digital. Digo, como esta cuestión de, pensar la posibilidad de clases híbridas, ¿no? Con todo el esfuerzo que llevó en pandemia a construir los campus de e-learning de las universidades públicas, por lo menos, ¿no? Y todo lo que se aprendió, toda la formación que se puso. En mi experiencia a veces es como que, bueno, esta necesidad del contacto presencial hizo que, bueno, nos olvidamos y los campus terminan siendo repositorios y en algunos casos como no conociendo que determinados contenidos, hay otros que no, pero determinados contenidos que bien podrían ser puestos en el marco de lo digital, terminan como siendo, no siendo reconocidos en esa gramática o en esa lógica que también implica no reconocer que los estudiantes también hicieron un aprendizaje muy grande y hubo un reconocimiento de determinadas habilidades, más allá de los problemas, ¿no?, que hemos tenido en las universidades del conurbano en relación a la conectividad y a las discusiones en cuanto a si es democrático utilizar plataformas privativas o privadas para este tipo de conexiones, digamos, de encuentros presenciales, porque evidentemente hay que separar eso, ¿no? Como también lo que pasó en la pandemia fue que, por eso un poco explica esto que le estoy diciendo, que, bueno, la clase se identifica como el encuentro presencial, ¿no? Como que no se pudo hacer ese salto que hubiera sido deseable de una perspectiva más desde la tecnología educativa, reconociendo una complejidad mayor de la clase virtual, no restringida solamente a el encuentro sincrónico, digamos. Tal cual, sí, 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 y sigue habiendo como toda una, digamos, una discusión en torno a esta forma híbrida en la que muchos estudiantes se quedaron como con como que le encontraron mucho gusto a la virtualidad, ¿no? Entonces hay como las resistencias entre volver, no volver, tener formatos híbridos. Yo creo que ahí se ha generado como una discusión importante, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo ahí, mi confianza es que el poder de la práctica es bien etnográfica, bien antropológica mi mirada, digamos, ¿no? El poder de la práctica, de la experiencia específicamente, que vaya impulsando, vaya volviendo a recuperar esos aprendizajes que tuvimos y bueno, que podamos acordar, pues me parece que está bueno recuperar todo lo que a los golpes, lamentablemente, con mucho dolor, mucha tristeza, aprendimos en la pandemia. Entonces creo que reflexionar sobre las prácticas, las que tuvimos en pandemia, las que estamos teniendo ahora post pandemia y las que teníamos antes en una lógica más comparativa, creo que ahí vamos a encontrar un poco el equilibrio pronto, digamos, ¿no? Me parece que también es un momento especial de transición, de nueva transición, ¿no? De salida de la pandemia este año y creo que amerita que el colectivo docente y también los estudiantes se organicen y reflexionen sobre cómo encarar esto que vos decías, ¿no? Esa hibridez que me parece que también se impone en una sociedad informacional, cómo hacemos para darle un cariz crítico, un cariz democrático, un cariz diverso y con igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, Dani, por última pregunta, porque bueno, ya nuestra cápsula se va agotando, no porque falten temas, sino por el tiempo. Dani, en todos estos desafíos que planteas y pues, sobre todo muy interesante esto que dijiste, la necesidad de un análisis de las prácticas
del antes, durante y post pandemia. Yo creo que eso se vuelve una temática pendiente a investigar. ¿Qué desafíos identificas para el oíste en lo que viene? Bueno, eh, es una muy buena pregunta. Yo creo que justamente en esa indagación de cara a lo que es nuestra, como te decía al principio, nuestra pregunta central de investigación, nuestra pregunta madre, ¿no? El OISTE nosotros hicimos antes de la pandemia, una aproximación a lo que llamamos Semana Digital, llevando un poco la lógica de focus group, con algo de ludificación, de gamificación, algo más de juego, puesto con un grupo, digamos, de estudiantes. Hicimos una prueba piloto con algunos desafíos, etcétera, para poder, digamos, investigar más allá de lo que los estudiantes, las estudiantes nos decían en los focus de nuestra investigación, lo que hacen, ¿no? Como una mirada, si querés, más etnográfica, y ahí la etnografía lo digital también va a ser una herramienta, me parece que nos va a ayudar a pensar un formato acorde como para poder indagar esta pregunta desde el hacer. Yo creo que el OISTE tiene mucho para decir, y esta segunda parte que vamos a encarar el año que viene de nuestra investigación me parece que puede marchar tranquilamente. Obviamente hay que discutirlo con el colectivo de colegas, pero me parece que hay un acuerdo general en que necesitamos ver qué es lo que hacen los jóvenes, ¿no? En lo digital y específicamente un poco en lo educativo, y creo que por ese lado va a estar el desafío y el trabajo que vamos a encarar el año que viene. Me parece que ahí hay también un componente creativo muy interesante que lo tiene la etnografía de lo digital, porque tiene que plantear herramientas y estrategias para cada uno de las preguntas, pero bueno, me parece que va por ese lado, ¿no? El OISTE va a tener que indagar esto, me parece. Creo que es una buena punta para comenzar a conversar. Buenísimo, Dani. Pues ha sido un gusto tener este espacio contigo, esta cápsula. Realmente muy grato todas las reflexiones que nos traes y bueno, agradecerte. No sé si quieres agregar algo más, No, Dani. simplemente, bueno, como decía, agradecerles porque está bueno este espacio para generar preguntas, como siempre digo, ojalá que se queden con muchas preguntas, las preguntas movilizan, y está bueno tener esa recuperación también de Paulo Freire y su pedagogía de la pregunta. Me parece que está piola, la pregunta tiene también que ver con un tinte político y de eso se trata también lo educativo, ¿no? Tal cual. Buenísimo, Dani. Pues nuevamente te agradecemos y a quienes se hayan conectado a este espacio. Y bueno, nos estaremos viendo en otra futura cápsula. Les estaremos contando por nuestras redes sociales. Pronto subiremos a nuestro canal de YouTube este encuentro con Daniel Daza. Y bueno, gracias a todos, a todas y nos vemos Muchas pronto. gracias, hasta luego.